Buenos días, mi nombre es Jonás Hernández, profesor de Lengua Castellana y Literatura, y en este vídeo vamos a analizar y a ejemplificar cuáles son los principales nexos y locuciones conjuntivas que nos sirven para introducir proposiciones de carácter subordinado, es decir, proposiciones dependientes, y que además son proposiciones sustantivas, es decir, que ocupan el lugar que ocuparía un sustantivo. Esas partículas son las siguientes. En primer lugar, la partícula que es desde luego, sin duda, la más frecuente, la más característica en este tipo de proposiciones. Ahora bien, hay que hacer notar que ese que no tiene género ni número, es decir, es un que no se flexiona. ¿A qué me refiero con que no se flexiona? Pues me refiero a que ese que es invariable, no tiene rasgos gramaticales propios de un sustantivo. Es decir, no se puede confundir con el que de las oraciones de relativo, de los pronombres. No es un que pronombre relativo. El que pronombre relativo se puede sustituir por el cual, la cual, los cuales o las cuales, en función de cuál sea el sustantivo al que acompaña. Decimos que el pronombre relativo hereda los rasgos morfológicos de aquel sustantivo con el que está en conexión. Este que, sin embargo, el que de las proposiciones subordinadas es un que permanece siempre invariable, no admite esa transformación a el cual, la cual, los cuales o las cuales. También los pronombres quién o quiénes, que en este caso vean que sí tienen flexión para número, no para género, pero sí para número, quién singular, quiénes plural, pueden también actuar como nexos subordinantes. En el caso de la partícula que es una partícula invariable, funcionaría únicamente como nexo. En el caso de quién o quiénes, como se trata de pronombres, son los pronombres personales, quién o quiénes, los que introducen la subordinada, aparte de cumplir la función de nexo, también, al ser pronombres, formarían sintagmas nominales y habría que adjudicarles una función propia dentro de la oración que introducen. En el ejemplo que tenemos a continuación, la proposición subordinada aparece resaltada en amarillo y además les he puesto la función que cumple dentro de la proposición principal. Vengan únicamente al hospital quienes tengan fiebre alta. Vale, observen que ese quienes tengan fiebre alta es sujeto del verbo vengan, que sería el verbo principal. Vengan al hospital los enfermos. Vengan únicamente al hospital los enfermos. Yo puedo sustituir toda la proposición subordinada por un sintagma nominal, porque esa proposición subordinada tiene carácter sustantivo, como estamos viendo. Ahora bien, dentro de la proposición subordinada tengo el verbo tengan, tendría un complemento directo de ese verbo tengan, que es fiebre alta, y tendría también un nexo, quién es, pero que además es pronombre, es decir, forma un sintagma nominal. Por lo tanto, habría que pensar qué función le ponemos a quiénes respecto del verbo tengan, pues sería también su sujeto. En este caso, el nexo quiénes, a su vez, desempeña la función de sujeto del verbo tenga. Otro tipo de partículas que pueden introducir proposiciones subordinadas sustantivas son
los pronombres, adverbios y determinantes de carácter interrogativo, como por ejemplo qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, cómo, dónde, cuándo, cuánto, por qué, etc. Es lo que tenemos en el ejemplo que viene a continuación. María nunca supo con cuánto dinero se construyó ese hotel. Bien, en este caso, observen que la proposición resaltada en amarillo es la proposición subordinada y está funcionando como término de una preposición, concretamente es la preposición con. Esa preposición con, junto con la proposición, junto con el paréntesis que viene a continuación, actuarían como complemento directo del verbo supo. María nunca supo eso. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues a con cuánto dinero se construyó ese hotel. Ahora bien, la proposición subordinada es únicamente el término de esa preposición. La preposición con queda fuera, la preposición con, insisto, queda fuera del paréntesis. El paréntesis se abre con la palabra cuánto, que es un adverbio de cantidad y por lo tanto dentro del paréntesis, con respecto al verbo se construyó, funcionará como complemento circunstancial de cantidad. Otro tipo de nexo es el sí cuando no tiene sentido condicional, cuando no expresa una condición, sino que lo que formula más bien es una alternativa. Por ejemplo, en la oración, desconocemos si tus padres habrán llegado ya a Chile. Claro, existen las dos posibilidades, que hayan llegado ya o que no lo hayan hecho aún. Como existen esa alternativa, el sí no tiene valor condicional, no está expresando una condición, está expresando simplemente una posibilidad entre dos o más. En este caso, la proposición subordinada sustantiva funciona como el complemento directo del verbo del cual depende. El verbo del cual depende es el verbo desconocemos. De tal manera que la proposición subordinada, insisto, resaltada en amarillo y además inserta entre paréntesis, es el complemento directo del verbo desconocemos. Luego, otra cosa distinta es que ella tenga estructura propia. Pues por supuesto que tiene estructura propia. Si nosotros quisiéramos descomponer este complemento directo, veríamos que en esa proposición subordinada que está ahí, tendríamos un verbo, habrán llegado, tus padres como sintagma nominal, sujeto de ese verbo, habrán llegado, y luego tendríamos un adverbio, ya, como complemento circunstancial de tiempo, y a Chile un sintagma preposicional funcionando como complemento circunstancial de lugar de habrán llegado. Todas las funciones que están dentro del paréntesis dependen del verbo que se halla también dentro del paréntesis. Por lo tanto, una vez dicho que desconocemos es un verbo predicativo y que todo el paréntesis es un complemento directo en forma de proposición subordinada, lo único que tenemos que hacer es analizar la proposición subordinada con las funciones específicas que lleve dentro del paréntesis. Ya no nos hace falta para nada el verbo desconocemos. Otro tipo de nexos que introducen subordinadas sustantivas son los pronombres relativos, es decir, el pronombre que, el cual, la cual, los cuales, cuando están sustantivados o sustantivizados. Para sustantivizar una palabra basta con ponerle un determinante delante. El determinante siempre acompaña a un nombre. Cualquier palabra en presencia de un determinante queda automáticamente sustantivizada. De forma que cuando yo digo el que, la que, los que, las que, aquel que, aquella que, etcétera, todos los que o todos o todas las que, lo que estoy haciendo es a este que podría ser un que relativo, al colocar un determinante delante, ya lo estoy convirtiendo en un sustantivo.
y por lo tanto la oración ya no es una oración de relativo, sino que es una proposición subordinada de carácter sustantivo. Los que no tengan trabajo solicitarán ayudas públicas. Bueno, pues los que no tengan trabajo, yo podría haber sustituido todo ese paréntesis por un sintagma nominal. Los desempleados solicitarán ayudas públicas. O incluso por un pronombre de referencia desconocida. Ellos solicitarán ayudas públicas. De manera que comprobamos efectivamente que el paréntesis tiene un carácter sustantivo y como tenemos un verbo, pues formamos un grupo verbal, es decir, formamos una proposición subordinada sustantiva. Insisto en que es subordinada porque no tendría sentido sacar el paréntesis de este corchete y tratar de presentarlo como si eso fuera una oración simple. Los que no tengan dinero, punto. ¿Y qué pasaría con eso? No tiene sentido, evidentemente, fuera del marco en el que se halla. Y luego, sin necesidad de nexo, sin necesidad de que aparezca un nexo, podemos tener subordinadas sustantivas introducidas a través de un infinitivo. Las formas no personales tienen esa capacidad de crear, de introducir, de generar proposiciones subordinadas sin que medie ningún elemento vínculo, es decir, ningún nexo. En este caso, el paréntesis funcionaría como el complemento directo del verbo decidimos. Bien, y esto es todo. Estas mismas oraciones las analizaré con detalle y se las colgaré en formato PDF en el aula virtual para que tengan muestras de cómo se analizan minuciosamente las oraciones subordinadas y en concreto este tipo de subordinadas sustantivas. Asimismo, junto con el PDF de oraciones resueltas, les colgaré una tarea para que realicen y vuelvan a entregar por la plataforma a fin de poderlos evaluar de estos contenidos que he presentado en esta serie de vídeos que os he hecho últimamente. Sin más, un saludo a todos y seguimos el curso en los siguientes vídeos.